raíz de la reforma que está pendiente en las últimas etapas para ser concluida. Realmente es un tema bastante recomendable. Va a tratar va a estar el señor Antonio Cuellar Estefan, que es el diputado por parte del Verde, y bueno, obviamente el coordinador del comité de dirección de la mezcla. Creo que va a ser una decisión interesante. Realmente, pues, si pueden ir a recomendar, si quieren abrir mayor información, se acercar con nosotros al final del desayuno con la gente de nuestro trabajo que está aquí afuera para pedir algún informe adicional. El martes 26 de febrero de la próxima semana tenemos otro evento relacionado con el Foreign Car Practice Act y la forma en que se ha venido aterrizando en México a través de la reciente ley que se publicó y el impacto que puede tener. La verdad, este evento es un evento que realmente también recomendamos, porque van a estar el señor Alex Pérez y Nick Paines, que son expertos en gestión de riesgo y riesgo de la corrupción, y uno de ellos es el autor del Foreign Car Practice Act, el Premier, y es socio administrador de la firma Burlington en Estados Unidos. Yo creo que sí vale la pena que acudamos máximo si tenemos la oportunidad de conocer el punto de vista de este tipo de expertos que se dan a veces una vuelta con nosotros para platicar de esos temas. También tenemos el miércoles de la siguiente semana, aquí en el Camino Real, un evento relacionado con la nueva normatividad en materia migratoria, que también vale la pena conozcamos. Sabemos que recientemente hubo reformas al reglamento, ha habido cambios en el Instituto Nacional de Migración, entonces creo que todos los expatriados de nuestras empresas sí vale la pena que sea una vueltecita para ver qué impacto puede tener. Y finalmente, igual el mismo miércoles, pero a la hora de la comida, a las 2 de la tarde, esto va a ser en el Hotel Presidente, tenemos una plática del Comité de Derecho de la Propiedad Intelectual en relación con el reciente protocolo de Madrid. Van a estar el licenciado Miguel Margain, el director del INPI, el licenciado Eliseo Montiel, que es el director de División de Marcas, igual del INPI, y la licenciada María Elena Ramos, la coordinadora departamental de Relación y Control de Impuestos. Yo creo que también es un tema que vale la pena conocer por el impacto que puede tener más. En relación a nuestro comité, muy brevemente y en novedades del diario oficial, se publicaron recientemente lo que son algunas modificaciones al acuerdo de permisos de exportación relacionado con materiales peligrosos y bienes de uso dual, más a la mexicana, para incorporar algunos temas de la industria química y poder estar de conformidad con el grupo internacional que lidera esta práctica. Vale la pena que le echemos un ojo, porque cada día este tema de los permisos de exportación a México convertirse o seguir avanzando en su cadena de integración y de alta exportación, cada día por el tipo de industria que arriba en nuestro país toma mucho más importancia. Que les recomiendo que le echemos una revisada a este tema. También, bueno, pues no es nada más de este comité, pero que impacta mucho. El día de ayer se publicaron las reglas relativas a la condonación que publicó la ley de ingresos en el transitorio finales del año pasado. Y bueno, pues lo importante a resaltar en la misma es que aquellas empresas que quisieron acogerse a este derecho, a este beneficio, únicamente firmaron el 31 de mayo para poderlo hacer. Entonces, todas esas estrategias de esperar a que los litigios que estaban pendientes por concluir, ver si salían en sentido positivo, pues para hacer justamente el SAT quiere evitar este tipo de demoras y quiere presionar el ejercicio de este derecho para no tener ya tanta incertidumbre y poderlo saber en seguros en este situación. Finalmente, en materia de prácticas sociales no ha habido tanto movimiento. Está en camino
varias investigaciones, simplemente nada más ahí que tenemos el tema que pueda surgir. En materia de precedentes judiciales, en nuestra materia, hemos visto que han seguido suscitándose tesis y jurisprudencias tanto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como del Poder Judicial de la Federación relativo al tema de certificación en origen y de rechazo de certificados de origen utilizados por importadores mexicanos. Ha habido varios temas que se han resuelto en relación con forma de notificar a los exportadores este tipo de cuestionarios cuando el Servicio de Administración Tributaria requiere información a estas empresas. Y también, importante, en el mes de enero se resolvió por parte de la Suprema Corte de Conciliación una contradicción de tesis respecto al tema del interés jurídico de los importadores para combatir los vicios en el procedimiento de revisión de origen que se practican en los exportadores. Todavía no sale publicada la versión final, la versión pública de la sesión, pero extraoficialmente nos han comentado que hubo una votación unánime respaldando el interés, reconociendo el interés de los importadores de combatir este tipo de procedimientos, los vicios del procedimiento de revisión de origen, no obstante que dicho procedimiento no se entiende con ellos, sino con los exportadores o proveedores de productos. Pues bueno, esto viene de cierta forma a homologar el criterio que también la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente había recomendado al SAT respecto al criterio de poder admitir y valorar las pruebas de los importadores a los procedimientos de auditoría que realizaba con ellos y cosa que el mismo SAT ha implementado y hemos visto tanto a nivel auditoría como a nivel de resolución de recursos de notificación. Nada más un comentario personal. Les recomiendo que chequen con los abogados o si ustedes son los que están encargados de asuntos que todavía tienen recursos de revocación. Por la forma en que está organizado el SAT, no hay, la comunicación es bastante lenta. Entonces las locales jurídicas encargadas de la resolución de los asuntos no todas todavía tienen muy claro el criterio de seguir y nos hemos llevado la sorpresa que bueno, pues hay locales, por ejemplo, en Guadalajara o en Monterrey que no han estado aplicando esos criterios para no llevarnos a una sorpresa. Y bueno, yo creo que son todos los temas de actualización de nuestro comité. Quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros y platique de un tema tan interesante al doctor Francisco de Rosa Esbay, que es el subsecretario de Comercio Exterior. La verdad es que nos honra mucho su presencia. Es un tema importantísimo que comentamos con los consejeros de nuestro colegio, con nuestros amigos y todos nuestros clientes, que es un tema que si no se está al tanto, después no se vale decir es que nunca te platicaron. Muchas gracias, gracias y bienvenidos. Muy buenos días a todos. Ricardo, muchas gracias a Guillermo por la amable invitación para estar el día de hoy con ustedes. No es la primera vez, desde hace algunos meses tuve la oportunidad de venir con ustedes para compartirles la agenda de comercio exterior que tenía México. En aquel entonces me referí brevemente a los esfuerzos que hacía México para sumarse a la iniciativa TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico, en donde hoy día pues ya es una realidad. Sin duda, lo que dice Ricardo es muy cierto. Ahora es el momento, estamos muy a tiempo para que todos los comentarios, todas las actitudes, no solamente de la nave, sino de los sectores productivos, se hagan valer, se puedan expresar y desde luego aquellas inquietudes o aquellos temas que puedan ser sensibles, pues buscar como siempre de manera de la vuelta para encontrar una solución. Quiero empezar con una primera lámina en donde vale la pena recordar dónde se ubica México
qué es México en materia de Felipe UAPP. Muchas veces pasamos por alto que México es el primer exportador de América Latina, inclusive por arriba de Brasil. Tenemos un comercio de 740,000 millones que se suscribió el acuerdo de libre comercio con América del Norte en el 93 y en el 94 ha crecido más de 7 veces. Y nuestras importaciones y exportaciones han ido creciendo de manera pareja. Empezamos con 52,000 exportaciones y cerca de 60,000 importaciones, y ahora tenemos prácticamente una balanza comercial equilibrada, donde tenemos, como decía, 740,000 millones. ¿Esto cómo nos ubica en el entorno internacional? Como la 14ª economía global y el primer exportador, como dije, Estados Unidos, pero no solamente exportador, sino exportador de manufactura de toda América Latina, insisto, incluyendo a Brasil. Si bien Brasil es la economía más grande de América Latina, no es la economía que se caracteriza más por su compromiso con el libre comercio. Y también nos hemos vuelto el segundo receptor de inversión extranjera directa después de Argentina. Si bien tenemos grandes retos por delante, lo cierto es que los beneficios que ha dado el libre comercio en México son evidentes. Primero, lo que es la diversificación de nuestros ingresos. En 1993, nuestro PIB estaba integrado por tan solo el 29% en materia de comercio. Hoy día alcanza cerca del 61%. Esto que nos ha permitido, bueno, desde luego, pues, diversificar los ingresos, pero también pues, reducir nuestra dependencia de la industria del petróleo. Siguiente. Para aquellos que no están tan familiarizados con lo que es el TPP, voy a hacer un breve recuento en qué consiste esta iniciativa y quiénes la integran. El TPP tiene su origen en 2006, cuando lo que se denominaba como el P4, integrado por Brunei, que era una economía altamente monetarizada, 90% de sus ingresos en Chile, que es uno de los países con mayor compromiso con el comercio, inclusive es pionero en esta materia. Nueva Zelanda y Singapur. Nueva Zelanda es una economía que se está integrando en el comercio en épocas parecidas a México en los 90, y Singapur es un comercializador para la excelencia en el país de atención a los kilómetros cuadrados, y que es de los grandes jugadores en este contexto, en esta iniciativa. Incluso tiene un comercio por arriba del de México. Este acuerdo entró en 2006, como les decía, pero era un acuerdo de comercio convencional, es decir, era un acuerdo en donde se establecían las disciplinas comunes, y a partir de 2009, cuando Estados Unidos se incorpora con el propósito de generar un contrapeso y mirar hacia la región económica de mayor dinamismo en el planeta, que es la asiática, se empieza a expandir esta iniciativa, pero no solo eso, sino también incorporar disciplinas que no estaban considerados y que siguen sin considerarse todavía hasta la conclusión de esta iniciativa, como propiedad intelectual, comercio y medio ambiente, comercio y trabajo. Pues solo mencionar algunos ejemplos que no son comunes o típicos dentro de la organización del mundo del comercio exterior. Posteriormente se incorporó Australia, Perú, también son los países que tienen una agenda económica comercial mucho más agresiva en términos de desgravación arancelaria. Vietnam, que es una economía, ustedes saben, formalmente no reconocida como de mercado. Es muy interesante ver cómo Vietnam y Estados Unidos están negociando una misma iniciativa comercial. Y el pasado 8 de octubre, México y Canadá se sumaron a esta iniciativa. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Bueno, por los grupos comerciales, por los grupos comerciales que pueden observar. En color azul tenemos lo que era el original P4 de 2006, lo que era el P9 hasta TPP 9 hasta septiembre pasado, y lo que es el TPP. Estamos hablando de que en su conjunto representan 6.4 miles de millones de dólares de comercio. Evidentemente el mercado más importante, por decirlo, es en Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial
a donde exportamos el 79%. Pero es además un país con el que tenemos un superávit muy importante, tenemos un comercio de 444 mil millones de dólares, una balanza superavitaria de 103 mil millones. Se dice rápido, pero lo cierto es que nuestras cadenas productivas están tan integradas que por cada dólar que ingresamos por exportaciones, gastamos 50 centavos en productos americanos. Y por cada dólar que exporta Estados Unidos, tiene dentro de su contenido un 35% de insumos mexicanos, a diferencia de las exportaciones que tiene Estados Unidos, en donde tan solo representa China en cuanto a insumos, poco menos del 4%. Entonces, se dan cuenta, pues hay una diferencia de 10 a 1 en nuestra participación. Y el presidente Obama, hace un par de años, estableció como una de sus prioridades duplicar las exportaciones de Estados Unidos. Y ahí es donde México evidentemente busca que las exportaciones de Estados Unidos, como el mercado más grande del mundo, el principal socio comercial de México, pues también sean las de México. Entonces estamos buscando que a través de este acuerdo de libre comercio que ya tenemos vigente, que es el NAFTA, que lleva a cumplir 20 años y que con quien tenemos sin duda grandes preferencias, pues también Estados Unidos ha buscado diversificarse. El año pasado entraron en vigor 3 tratados con reglas de origen, con reglas preferenciales más modernas y ambiciosas, con Panamá, Costa Rica, Colombia y Corea. Entonces, por ejemplo, Corea se está llevando una mejor preferencia en términos de manufactura, y ahí es donde tenemos que nosotros redoblar los esfuerzos a través de este iniciativa. Siguiente. En términos de qué representa esta iniciativa, representa el 30% del PIB global y aproximadamente el 20% de las exportaciones e importaciones y cerca del 10% de la población. Probablemente algunos de ustedes habrán escuchado el mensaje que dirigió a la nación el presidente Obama, donde con motivo de este informe lanzó negociaciones o anunció que se estaban lanzando negociaciones con la Unión Europea. Nosotros tenemos un acuerdo con la Unión Europea desde el año 2000, en donde también con motivo de la cumbre de Chile, el presidente Peña en enero pasado anunció el lanzamiento de negociaciones comerciales para profundizar nuestro acuerdo con la Unión Europea. En términos de cómo está estructurada nuestra estructura, el comercio exterior, exportaciones, como les decía, a Norteamérica exportamos el 84.5%, en donde el 79% de Estados Unidos y Canadá representa 5.5%. Tenemos Europa que representa poco más del 5%, Asia y Pacífico que representa 4.3%, y el resto es América Latina. Pero ¿cuál es el dato importante? El dato importante del TPP es que importa 1.1 billones de dólares anuales. Imagínense ustedes, nosotros hemos identificado una oferta exportable de aproximadamente 150 mil millones, que es poco menos del 50% de las exportaciones de México. En este caso, vale la pena recordar que el crecimiento de nuestras exportaciones se está dando con mayor dinamismo a la región asiática, en un promedio en un 20.3%, a diferencia de nuestros socios comerciales, que tenemos 12 tratados de libre comercio que en su conjunto representan 44 países, que mejor están creciendo al 7.9%. Es decir, hay un 2.5 veces de mayor crecimiento en la región asiática, sin preferencias comerciales. Ese es un tema bien importante. México no tiene preferencias comerciales, salvo con Japón desde abril de 2005, o ningún otro país. Entonces, lo que estamos buscando a través de esta iniciativa es que aquellos países con los que tenemos un acuerdo comercial como este, el TLCAN, con Chile y con Perú, se puedan actualizar, y con los otros 6 países con los que México no tiene preferencias, que son Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Brunei, Malasia, que son economías muy dinámicas y que están altamente vinculadas a los ciclos económicos de la India y de China, nos podamos beneficiar. Por ejemplo, Latinoamérica está creciendo al orden del 15%, también es casi el doble de lo que tenemos con nuestros socios comerciales. Hay que recordar que también, principalmente nuestros socios comerciales son economías desarrolladas, con mercados de gran
por lo que el lanzamiento de negociaciones que se informó ayer por el presidente Peña en Costa Rica es muy importante, porque Centroamérica representa un mercado de 81 mil millones de dólares, en donde tan solo estamos exportando 5 mil millones. Entonces, evidentemente tenemos que fortalecer nuestros vínculos con Centroamérica, con Latinoamérica, y eso nos va a permitir que, como país, seamos un país jugador con los bloques evidentemente comprometidos con el comercio. Más de algunos de ustedes habrán representado o habrán quejado algunas políticas proteccionistas de algunos países del Cono Sur. Entonces, en ese sentido es muy importante que México se incorpore a iniciativas de gran calado como lo es el TPP. ¿Por qué el TPP? Bueno, como ya decía, no tenemos preferencias comerciales con Asia, salvo Japón. Por el hecho de que está nuestro principal socio comercial, no nos podemos dar el lujo de quedarnos fuera. Pero además, aún, porque el hecho de que podamos subirnos a esta iniciativa nos va a permitir actualizar las preferencias que tenemos con el Telecán, sin que esto implique abrir el Telecán. Esto es bien importante que tengan presente. Son plataformas complementarias y el Telecán no se está renegociando, el Telecán no va a desaparecer. El Telecán evidentemente dará disposiciones que por el nivel de ambición que se busca en el TPP probablemente queden obsoletas, algunas reglas de origen, algunas situaciones, y los comercializadores, exportadores y importadores evidentemente tendrán la oportunidad de decidir qué plataforma o qué iniciativa comercial les da mejores beneficios para efectos de poder realizar sus operaciones de exportación e importación. Ahora bien, el otro tema que también es muy importante es el hecho de que ante un entorno con cierta incertidumbre económica, Europa todavía no termina de salir de la crisis y ha habido algunos inicios de desaceleración global. Es natural o es común que en estos escenarios haya una mayor ocupación por adoptar medidas proteccionistas. Un claro ejemplo de ello es Brasil o Argentina. En el caso de Brasil, hace un año, seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, que quería terminar con nuestra puerta automotriz de manera unilateral en Brasil. Exportamos 150.000 vehículos a Brasil, que representan el 7% de las exportaciones totales. Se tuvo que negociar de manera muy ardua, se logró rescatar el acuerdo a través de cuotas, que si bien no es lo mismo que el libre comercio, permite que las cuotas incrementales anuales parten de 1.45 billones de dólares, estén exentos del 65% de impuestos y aranceles que aplica Brasil. Pero a pesar de estos impuestos o aranceles, seguimos exportando 135% más que en años anteriores. O sea, dense cuenta ustedes de la competitividad, de la calidad de las armadoras mexicanas, que a pesar de un 65% se sigue demandando el producto mexicano. Esto evidentemente pues, es una clara muestra de competitividad y bueno, pues se imaginarán cuál será la situación de la industria en aquellos países, ¿no? Entonces, lo que se ha buscado evidentemente no solamente es acceder a nuevos mercados, sino también defender las preferencias que tenemos establecidas ya con los diferentes países. ¿Cuáles son los beneficios directos del TPP? Primero, tener acceso preferencial a 10 economías, 6 de ellas con las que no tenemos preferencia alguna y que, insisto, tienen grandes crecimientos económicos. Por ejemplo, Malasia tenemos un mercado altamente deficitario de orden de 5.500 millones de dólares. Es prácticamente el 50% del mercado por Centroamérica. Es una economía muy dinámica y que tiene mucho interés en sumarse a un mayor proceso de integración con México. En productos en entornos complementarios, ellos son muy fuertes, por ejemplo, en aceites de palma, en productos refinados derivados del petróleo, por mencionar algunos. El tema de acumulación de origen y de reciprocidad es muy importante que podamos obtener la reciprocidad que Estados Unidos está negociando con países, que negoció en su momento con países como Colombia, Panamá o Corea, en donde no perdamos la preferencia
que tiene a su vez el hecho de poder acumular, es decir, que como región TPP, como región Telecán, como región Centroamérica o con la Unión Europea, los productos originarios de México puedan ser considerados como parte de las exportaciones de estas otras 9 economías. Entonces, esto es fundamental. Si bien ha habido algunas críticas en cuanto a que importamos el 50% de nuestro comercio, lo cierto es que se le da un valor agregado. Son productos que en un 90% son intermedios sobre capital, es decir, se les agrega valor, y eso nos ha permitido ser mucho más competitivos como sectores productivos, como industria privada. Y en ese sentido, evidentemente estamos trabajando en incrementar el contenido nacional, en incrementar la proveeduría para poder tener un mercado doméstico mucho más robusto, pero también es cierto que a través de este tipo de iniciativas podremos, desde luego, estar con una mayor presencia. Como les decía, tenemos un mercado identificado de 150.000 millones, de los cuales manufacturas, en particular automotriz, eléctrico y electrónico, representan 2/3 partes. El sector agropecuario es un área de gran oportunidad. El sector agropecuario natural históricamente se ha quejado de que los acuerdos de comercio son la moneda de cambio. Hemos buscado cambiar esa perspectiva. Estamos buscando ganar acceso en mercados en donde son altamente competitivos. Por ejemplo, el tomate, que es uno de los temas que ha ocupado buena parte de la agenda en los últimos meses. Es porque México exporta cerca de $2.000 millones a Estados Unidos, y debido al desplazamiento que ha tenido el producto mexicano en Estados Unidos, ha habido desde luego cierta oposición. La competitividad siempre pues, es incómoda, y más cuando prácticamente se desplazó en más de un tercio en los últimos 5 años la producción de Estados Unidos. Pasando un poco más al detalle de lo que viene siendo el TPP. Bueno, el TPP está integrado por 25 mesas de negociación, que al final es un partido de la lista. Esas 25 mesas de negociación normalmente sesionan en lo que son las rondas generales. La última ronda general fue la de Auckland, en Nueva Zelanda, a principios de diciembre. Y la primera ronda en que México participó formalmente fue en noviembre pasado, en donde México fue anfitrión de una ronda intermedia o un sessional round, en donde se abordaron 2 temas en donde somos altamente vanguardistas en Latinoamérica, como es el tema de cooperación regulatoria. Increíblemente, muchos de los países del TPP no tienen una comunidad, no tienen un órgano regulador que permita buscar, impulsar mejores prácticas. Y tenemos un tema que es el desarrollo. Como decía, el TPP es muy plural en cuanto a las economías que participan, y el hecho de que tengamos un Vietnam, tengamos un Brunei, economías distintas a la mexicana, se establece en este capítulo de desarrollo cuestiones de perfiles filosóficos en donde se busca una mayor integración desde un punto de vista educativa, social, de género. Entonces, este tipo de principios que son filosóficos no son realmente comunes, como decía en una parte del comercio, permitirá que haya un mayor crecimiento regional, que se democratiza el TPP al interior de este sector. En la ronda de Auckland se ha avanzado por primera vez en 24 temas. A partir del 8 de octubre pasado, México tuvo acceso a los textos. Como ustedes saben, son textos que obligan a un acuerdo de confidencialidad. Entonces no son textos como cualquier negociación que se pueda difundir, pero los sectores productivos en las cámaras de discusiones tienen acceso a estos textos. Tenemos a través de lo que es OS 11 con Camino, conforme a la ley, responsables para cada una de estas mesas, en donde de manera permanente y continua hemos venido trabajando con ellos. Vale la pena decir que en esta ronda participaron más de 12 representantes del sector privado, y una delegación mexicana de funcionarios de la Secretaría de Economía y de otras 9 dependencias, que en su conjunto fueron cerca de 50 personas. Esta delegación, pues bueno, pareciera grande, pero si se toman en cuenta que son 25 mesas, es prácticamente un funcionario por mesa. Son
Son delegaciones que en su conjunto rondan las 700 personas. Se espera que para el siguiente ronda de Singapur pueda alcanzar quizá 850 personas que son funcionarios y representantes de los sectores públicos. Evidentemente, conforme vayamos avanzando en estas rondas, pues habrá mayor necesidad de un proceso más dinámico, intenso, permanente con los sectores productivos para ir cerrando capítulos, para ir acordando posiciones como gobierno, como toda negociación conforme se vamos entrando en la mesa, pues surgiendo oportunidades, retos. Son sesiones que toman en promedio entre 12 y 14 días. Y en esta ronda, por primera vez, se presentaron los textos de acceso. Me preguntaba Ricardo cómo iba, por ejemplo, el tema de reglas de origen, la oferta de liberalización arancelaria, la oferta de servicios financieros, de inversión. Todas estas ofertas las estamos trabajando con las cámaras y se estarán entregando la próxima semana. Es decir, en materia de liberalización arancelaria, México y Canadá estarán presentando la semana que viene. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en una propuesta en donde eventualmente se puede alcanzar un 75% del ingreso de los productos en arancel cero. Esto, en términos del comercio exterior, realmente no es algo tan ambicioso. Si bien es una propuesta inicial, les recuerdo que con el Telecam, hoy día todas nuestras propuestas o todos nuestros productos están en cero. Entonces, el 75% tendría que ser de inicio en cero, como parte de una propuesta de salida, y el resto, el 25% restante, estaría en tres diferentes cajones. Un proceso de duración de 5 años, un segundo a 10 años y un tercer cajón de aquellos productos que puedan ser sensibles, que conforme avance la negociación se podrá ir buscando un balance desde luego positivo para México. El tema de reglas de origen no está cerrado, la propuesta se está haciendo llegar la semana que viene. Es una propuesta también inicial, debe haber desde luego un empate de lo que se proponga en regla de origen con la liberalización, y en particular la parte de regla de origen cobra particular interés porque México está planteando una lista plurilateral, es decir, una lista común para todos los países, a diferencia de los Estados Unidos, que están presentando una lista bilateral, es decir, con cada país irá negociando. A nosotros nos conviene la parte de una lista común porque nos va a permitir acumular y obtener reciprocidad, y en aquellos aspectos, productos que puedan ser sensibles, evidentemente nos permitiría tener mayor margen de negociación. La parte de servicios financieros, servicios e inversión, es una propuesta que ya se dio, que se llega el 4 de febrero. Hemos estado trabajando muy cerca con las cámaras representantes de los servicios, al Banco de México, de Hacienda. Es una propuesta vanguardista y debo reconocer que después de 20 años se logró movimiento en algunos temas en donde pues a lo largo de 20 años no ha sido posible, ni en el Telecam ni en el resto de los 11 tratados que tenemos suscritos a la fecha. Por lo que se refiere también a esta ronda, bueno, va a ser en Singapur, la ronda 16, que suenan muchas rondas. Lo cierto es que el proceso de negociación realmente está empezando quizá a partir de Singapur, sino que, como dicen los negociadores, el crunch time será a partir de mayo en Lima o en verano en Estados Unidos, donde se llevarán a cabo estas propuestas. Y allí, desde luego, como dice Ricardo, pues ahora estamos en el momento para que todas las inquietudes que tengan nos hagan llegar. Realmente es una iniciativa muy ambiciosa. Los estándares que se persiguen son similares al Telecam en la parte de aranceles, pero mucho más ambiciosos, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual que históricamente no han sido reconocidos, y un tema pues, que ustedes saben muy bien. La cadena productiva muchas veces tiene intereses distintos. Por ejemplo, el sector textil, lo que le beneficia al sector fibras no necesariamente es la misma historia para el sector textil o para el sector vestido. Entonces, siempre es un reto buscar una posición en la cadena que
Y ahí es donde, sin duda, los abogados tienen un papel fundamental, y más en términos de la administración de servicios y de reglas de origen. ¿Qué hemos venido haciendo? Bueno, además de informar, tener un intercambio puntual con los sectores productivos, también hemos venido informando a la Asamblea de la República y a las organizaciones civiles. Esta es una iniciativa que debo reconocer que, si bien es la más importante en México siendo local, lo cierto es que no hay conocimiento todavía claro que es independiente por los días de la cuarta transpacífica. Y este tipo de foros, la verdad es que pues permiten una oportunidad más para comunicar de qué se trata. Evidentemente está lleno de tecnicismos y estoy en la mejor disposición de entrar a cualquier detalle, pero lo importante es conocer la importancia primero conceptual, en qué consiste este acuerdo, por qué es importante y cuáles son los beneficios que puede tener para nuestro país. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Es un tema que insisto, revoluciona todo lo que es la doctrina de los tratados de libre comercio, todas las que son las materias que se abordan en los mismos. Yo creo que sí es un tema puntual que tanto abogados que tienen sus propias prácticas como abogados de empresas deben estar involucrados en este tema. Quisiera abrir la mesa o la sesión a preguntas que tuvieran, que yo creo que aprovechar la presencia de su secretario para de primera línea poder responder cualquier duda que tengamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera preguntar. Adelante, por favor. Muchas gracias por la tan contundente, sencilla, simple y completa explicación. Y yo tengo tres dudas que son, creo que muy sencillas, y obedecen a mi ignorancia en el tema. Me pregunto dónde queda APEC, ¿con qué se toca APEC? ¿Cómo opera la acumulación de origen? ¿Y por qué el Tratado de América del Norte se modifica por efecto del TPP? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, en el caso de APEC, es una plataforma donde México se incorporó en 1993, pero es una plataforma tipo OCDE o tipo, donde no se han acordado históricamente acuerdos que sean vinculatorios. Son plataformas en donde las economías de las que son parte, que es la región Asia-Pacífico principalmente, permiten establecer compromisos para avanzar hacia una zona libre de comercio. Y como toda plataforma de esta naturaleza, es una plataforma noble, en donde por primera vez el año pasado, vale la pena decirlo, se logró una lista de desgravación de 54 productos que son ambientalmente amigables. Esta plataforma de APEC es una plataforma en donde, a partir de esta visión y compromiso de las 33 economías que son parte, lo que se buscó fue, pues en una primera aproximación, pues una zona de comercio regional. Evidentemente, ante una situación pues, de economías, de políticas no necesariamente comprometidas con el libre comercio, una cosa es el discurso y otra la realidad. Lo que se buscó fue que en los acuerdos de Beaufort se pudieran avanzar en acuerdos regionales, es decir, lo que se ha hecho es que tenemos, por ejemplo, el acuerdo que son para economías en donde son afines, en donde su gran líder es Indonesia, por un mercado de tan solo 260 millones de habitantes y una economía muy potente, pero que no son necesariamente economías, insisto, comprometidas con el comercio. Entonces, se han dado una serie de acuerdos regionales, como puede ser el NAFTA, como puede ser la Alianza del Pacífico, salvo Colombia, que no es parte de APEC, porque hay una moratoria que estuvo vigente durante 10 años, ya terminó,
pero no la han dejado subirse porque quería que se subiera también la India. Entonces, es una plataforma de buenos oficios, es una plataforma que ha permitido ir abriendo brecha, pero no es una plataforma de libre comercio en donde haya obligaciones recíprocas y vinculantes. Entonces, el TPP tiene su cabida precisamente en el APEC. Todos los países que son parte del TPP, no hay una regla escrita, pero deben ser parte de APEC para poderse sumar a esta iniciativa. Recientemente Tailandia, por ejemplo, solicitó su incorporación al TPP. Sin embargo, es una solicitud, pero no hemos avanzado en su posible ingreso. Entonces, son plataformas complementarias, con la diferencia de que en el TPP existe pues, un compromiso de declaración real y de ciertos compromisos, por ejemplo, de solución de controversias en caso de alguna disputa, que en el caso de APEC no tenemos. ¿Cómo opera la regla de origen? Bueno, la regla de origen lo que te permite, o en el caso de una regla de origen, esencialmente es sencillo en términos conceptuales, es la regla que te permite exportar a un país. Entonces, entre más rígida o más dura sea la regla, menos posibilidades tienes de acceder al mercado. Entre más blanda o más laxa, más posibilidades tienes. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, el caso de nuestro TLC único con Centroamérica, nuevamente el sector textil. Una regla de origen dura te señala que a partir de ahí en adelante puedes utilizar ese producto para acumular como un producto regional. Entonces, no puedes traer de fuera de la región las fibras con las que produces el hilo. ¿Por qué? Porque lo que privilegia es la producción regional. Entonces, el producto textil o a partir del hilo que se produzca, dígase tela o confección, todo ese producto va a ser considerado como regional, vamos, México, Centroamérica, y las exportaciones que se hagan tendrán la preferencia arancelaria. Aquellos productos en donde la fibra provenga de China, por ejemplo, que es muy común, esos productos no tendrán el beneficio arancelario correspondiente, y claro, eso te hace la diferencia entre poder o no acceder a un mercado para ser más o menos competitivo. Entonces, en la medida en que tengas una regla de origen dura, entonces, porque tu industria productiva probablemente no está competitiva o no tiene una proveeduría robusta. Entonces, normalmente lo que se busca es que haya reglas rígidas para proteger a ciertos sectores. Cuando tienes reglas blandas, es, por ejemplo, el sector manufactura, donde realmente es tan competitivo que lo que te interesa es traer insumos de cualquier parte del mundo para agregarles valor, en el caso de un ensamble o un auto, donde traemos transmisiones de Asia, traemos también una serie de circuitos y de autopartes de Japón, las incorporas en tu proceso en México y exportas los vehículos al mundo con las preferencias comerciales. Entonces, en la medida en que tengas una regla de origen dura o blanda, podrás evidentemente acceder a nuevos mercados, pero lo cierto es que cuando tienes una línea o una regla de origen común, como la que está planteando México, con los otros 10 países, te permitirá acumular, es decir, que cualquier producto como textil, con los supuestos que te dije, va a poder ser considerado como de la región y va a gozar de todas las referencias. Vietnam, por ejemplo, va a tener un reto grande porque sus insumos principalmente son de China. Entonces, Vietnam, si produce o intenta exportar productos a los otros 10 países sin tener una regla como la que está anunciando de ir en adelante, que la proveeduría sea local o de la membresía TPP, no va a beneficiarse de usar el trato preferencial de regla de origen y de aranceles por origen. Entonces es bien importante, sin duda, la regla de origen. O sea, el arancel realmente es útil, pero no hace tanto la diferencia. Lo que hace la diferencia es la regla de origen, porque si tienes una regla dura, ya puedes tener el arancel en cero, pero si no tienes proveeduría, pues realmente es simplemente letra. ¿Por qué afecta o por qué podrían algunas discusiones del TELECAN quedar con letra muerta o obsoleta? Porque lo que se está buscando es actualizar las reglas de origen. En aranceles estamos en cero, entonces la parte de aranceles pues realmente ya no hay nada que hacer,
Pero, por ejemplo, hay temas de propiedad intelectual, hay temas en particular de lo que es la protección de datos clínicos. Una propuesta, que más bien no es secreto, es que en el caso del Telecán, la protección de datos clínicos solamente cubre a productos de la industria química por 5 años. Lo que se está buscando en el TPP, o está buscando Estados Unidos, es incluir los biotecnológicos, pero no solo además por 5 años, sino llegar hasta 12. Ese es su secreto y es uno de sus grandes motivos de negociación para estar en el TPP. No creo que lleguemos a 12 años, pero si la preferencia en químicos podría subirse, pues evidentemente te vas por la regla o por el beneficio del TPP. También la parte de textil, se está buscando una regla más blanda que la que tenemos de ahí en adelante, como región, o sea, como región Canadá, Estados Unidos y México. Si la regla la cambiamos para hacerla más blanda, muy probablemente habrá mucho mayor interés de algunos comercializadores de utilizar la regla del TPP que la de Estados Unidos, que será más rígida. Entonces, como este caso, vamos, medidas sanitarias y sanitarias, estamos buscando que sea OMS Plus. Es decir, esto ir más allá de los compromisos que tenemos al día de hoy en nuestros 12 acuerdos, que es libre comercio y que evidentemente son compromisos que son alineados con lo que son la recomendación. Entonces, lo que estamos buscando es un mayor nivel de ambición, y en algunos temas es normal que hace 20 años nos hayamos quedado cortos, que se hayan negociado con la información disponible. Pero seguramente en otros 20 años o 10 años, conforme está evolucionando el mundo tan rápido, probablemente habrá disposiciones que habrá que actualizar. Sí, buenos días. Mi nombre es Gerardo Lamira. Mi pregunta es la siguiente. Está claro que en los últimos años NAFTA ha sido el principal instrumento de promoción del comercio exterior en México. En estos casi 20 años ha habido un aprendizaje de lo que está bien y de lo que está mal dentro de NAFTA. ¿Cuál sería la estrategia que persigue la Secretaría en la negociación del TPP para buscar mejorar los términos de intercambio con Estados Unidos y Canadá dentro de esta negociación? Y si habría algún punto en el que van a coexistir el TPP y el NAFTA en ciertos capítulos o disciplinas donde se contrapongan. Y la otra parte de mi pregunta tiene que ver con los beneficios específicos que tiene el TPP para México. Entiendo que la Secretaría de Economía, antes de decidir participar dentro del TPP, hizo un análisis muy completo y un diagnóstico sobre las ventajas y desventajas. Está claro que Vietnam nos va a exportar calzado, textiles, Australia nos va a exportar, Nueva Zelanda, productos agropecuarios. Entonces, ¿qué tendría que exportar México, concretamente productos, a qué mercados, para poder compensar esa balanza comercial? Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, un tema muy importante es el de las lecciones aprendidas a 20 años de haberse negociado el acuerdo. Evidentemente, sin duda, el Telecán nos permitió insertarnos en lo que es el comercio exterior y el comercio internacional. Nos ha permitido, como decía, aumentar nuestras exportaciones en 7 veces, y nos ha permitido además volvernos un jugador importante, el más importante en América Latina. Como en toda negociación, el libre comercio, de las que ustedes hacen todos los días, pues se negocia con información y medios disponibles. Entonces, la gran diferencia, por ejemplo, para que el sector privado se sume al TPP y no se haya sumado tan entusiastamente con la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo con Chile, Colombia y Perú que tiene niveles de ambición equivalentes, es que está sufriendo un exoso comercial. Tan ha sido entusiasta en la participación del sector empresarial, del sector cúpula. Si ustedes escuchan, normalmente el Congreso Nacional Agropecuario ha sido los grandes opositores a cualquier proceso de comercio. Y en el caso de Perú, pues, bueno, fue donde hubo un potente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos buscado precisamente aprender de la
predicciones de las negociaciones, no solamente del TLCAN, sino de las 11 negociaciones siguientes. Tenemos un equipo muy robusto en lo que se denomina el cuarto de punto en el sector privado, generado por Camil, Oeste, ONCE. Y del lado de la Secretaría de Economía, bueno, pues hay un servicio profesional de carrera no escrito desde entonces, donde hay un equipo negociador también muy robusto. Y lo que estamos buscando es precisamente negociar el trato. Es decir, en aquel entonces México pues no está en el plano de igualdad con Estados Unidos. Hoy día México tiene su historia propia, tiene un respaldo económico más importante. Y lo que te puedo asegurar es que el hecho de que también Estados Unidos haya solicitado o accedido a que nos incorporamos a esta iniciativa es precisamente porque le va a permitir acceder a negociaciones con posturas regionales en donde tenemos sectores culturales afines, por ejemplo, el sector textil. Es muy interesante ver cómo negociadores de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos o del USTR vienen a México a negociar con nuestros sectores productivos. Eso nunca se ve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el sector productivo mexicano hay sectores en donde tenemos coincidencias, evidentemente hay otros en donde no las compartimos, como puede ser por clientes de pago. Lo que estamos trabajando es precisamente con base en las lecciones fijar postura común en aquellos sectores en donde tenemos una postura ganadora a lo largo de estos años y en aquellos en donde no tenemos intereses comunes. Estamos desde luego buscando el apoyo o sumándonos al apoyo, por ejemplo, de Chile, Perú o de algunos otros países de Asia. Esta iniciativa, pues como la nave, pues aquí todos tenemos un voto. Si bien el poder de influencia de Estados Unidos es relevante, también lo cierto es que nosotros, así como nosotros dependemos de Estados Unidos en términos de comercio exterior, también es cierto que Estados Unidos necesita a México para lograr fijar o acordar posiciones que son de su interés. Uno de ellos, sin ir más lejos, es el azúcar. El azúcar es un producto que seguramente será excluido porque tenemos una unión aduanera. Entonces, se ha aprendido mucho, tenemos un sector empresarial muy nutrido en donde varios de mis antecesores pues son ahora los asesores incluso de los sectores productivos, entonces esto hace mucho más rica la discusión y negociación. Con relación a aquellos capítulos o disciplinas que se puedan contraponer, me parece que es todavía muy pronto para poder decir cuáles podrían en algún caso contraponerse, y más que contraponerse pues son complementarios. El nivel de ambición es mayor, entonces lo que pudiera suceder es que se quede como está el acuerdo TLCAN y que no haya avances en temas de TPP. Entonces la base será la misma. Hay que partir del principio que México tiene un acuerdo muy ambicioso desde hace 20 años con los vecinos del norte, y que países como Vietnam, como Malasia, pues evidentemente no lo tienen. Perú recientemente está alcanzando un nivel de ambición equivalente a México, con una economía mucho más pequeña, un comercio que ronda 150.000 millones en el país de Chile. Entonces, todavía hay una brecha importante para alcanzarnos, pero no, difícilmente va a haber contraposición. Lo que puede suceder es que por interés de la agenda defensiva de México, por los gobiernos del TPP, las discusiones del TLCAN como tal permanezcan y no haya una mayor ambición, pero difícilmente habrá una posición o discusión en un capítulo que se contraponga, porque todo es OMC Plus, todo lo que tenemos hoy día en NAFTA, pues es OMC, entonces difícilmente podrá suceder eso. Lo que sí puede suceder es que no haya el consenso para avanzar más de lo que ya tenemos en el caso del TPP. ¿Qué estamos haciendo para efectos de también aprender la lección con el TLCAN y la diversificación? No pregunto una lámina, pero como decía en la exposición, hemos hecho importantes esfuerzos, y la mejor señal para buscar la diversificación es donde nuestras exportaciones están creciendo de manera más rápida, es el mercado asiático y sin preferencias, a lo largo de un 20% en promedio de los últimos 6 años.
versus nuestros 44 comerciales, que es 7.9. Entonces, en la medida que estemos mejor diversificados, podemos hacer desde luego frente a cualquier desaceleración económica en Estados Unidos, y no solamente eso, podemos tener también una mayor complementariedad. Hay en Asia un gran interés desde el lado pecuario en particular de buscar posicionar más sus productos. Un ejemplo de eso es el tomate, que finalmente se logró una negociación satisfactoria hace unas semanas, pues se exportan 2.000 millones y dependen 648.000 empleos. Entonces, ¿qué están haciendo ya los tomateros? Van buscando el apoyo del gobierno y buscando sus contrapartes para buscar mercados para diversificar no solamente en Asia, sino también en Colombia, en Perú, en Chile, donde el tomate mexicano, pues, como decía, es altamente competitivo. Entonces, tenemos el sector manufacturas que representa, como decía ya, 103.000 millones de dólares, dentro del universo 150.000, sector electrónico y eléctrico, perdón, 10.000 millones. Tenemos el caso del sector de petróleo que representa cerca de 5.000 millones, y efectivamente pues esto fue un diagnóstico que hizo la Secretaría de Economía en su conjunto con el gobierno federal antes de tomar una decisión para lanzar este crecimiento. Si hay un diagnóstico desde luego muy robusto y también pues un acompañamiento todavía más importante del sector privado, porque si bien el gobierno negocia las reglas, los que día a día tienen que aplicarlas, ejercerlas y beneficiarse, pues es el sector privado. Entonces ahí el acompañamiento con el cuarto punto ha sido muy positivo. Desde luego pues hay discusiones con toda la organización muy intensas, pero sigue avanzando de manera muy constructiva. Conforme lleguemos al verano o al segundo semestre de este año, seguramente empezaremos ya a avanzar en los temas de mayor dificultad, porque estamos todavía en la parte de los temas en donde hay coincidencias, ¿no? La parte de acceso, la parte de reglas de origen, la parte de los financieros e inversión, seguramente son capítulos que conforme vayamos avanzando se irá implementando nuestra política de discusión. Por ejemplo, Estados Unidos, como decía, trae una política de negociación bilateral junto con Perú. El resto de los países tenemos una visión lateral en términos de negociación, es decir, una sola lista para los otros 10 países. Eso te permite acumular, a diferencia de la visión de Estados Unidos, que prefiere negociando uno por uno. Hay que recordar que tiene 7 acuerdos de libre comercio ya con los otros 10 países. Entonces, dependiendo de la estrategia de cada país y el balance que se vaya dando conforme avancemos, tendremos una mayor claridad sobre qué plataforma de NAFTA quedará muleta muerta y qué plataforma se logró profundizar a casi 20 años de haberse negociado y no dentro. Buenos días, soy Eduardo Núñez, de México Abogado. Ya tenemos una siguiente pregunta, va a estar relacionada con el sector energía. Entonces, la pregunta es: varios representantes comerciales de los países que realmente van a formar parte de este acuerdo han comentado que este es un interés del sector energía, que México participa activamente, independientemente de que se dé una reforma en nuestro país en esta administración. El sector de energía se incluye dentro de estas negociaciones. Entonces, si ya está considerado, si se va a tratar de ver un capítulo particular o no sobre este sector. Y en segundo lugar, la otra pregunta que independientemente de que se incluye todo un tema de energía o no, es relacionado con los equipos o los bienes de capital que son necesarios para la industria petrolera. Me refiero, por ejemplo, a los equipos conocidos como plataformas de perforación semisumergibles, bajos perforadores, los llamados FPSOs y FPSOs, que son fundamentales para la industria petrolera. Sabemos que en nuestro país la ley de navegación marítima pues es un poco restrictiva para la importación y operación de este tipo de equipos en nuestro país. O son de cabotaje o son equipos que se utilizan para artefactos navales, y siempre hay problemas de migración extranjera y de la visión general de comercio marítimo. ¿Se está considerando algún tratamiento especial para este tipo de bienes de capital?
fundamentalmente sabemos que, por ejemplo, es clarísimo que Singapur es un país que se ha destacado por la exportación de este tipo de bienes que son sumamente importantes para el sector. México no puede realizar actividades offshore en aguas profundas sin este tipo de bienes. Entonces, quería ver si se ha considerado Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, sin duda, el tema de energéticos son los temas no incluidos dentro del NAFTA. No hay una solicitud expresa todavía por parte de algunos de los otros países para incluir temas de energía per se. Lo que sí hay es una solicitud para que en el capítulo de servicios, no solamente financieros, sino de telecomunicaciones o inclusive desde luego de equipos o servicios asociados al sector de energía, se pueda permitir una mayor inversión extranjera o se pueda permitir inversión extranjera según sea el caso. En eso estamos trabajando con el gobierno federal. Como ustedes recordarán, hace unos meses se habló sobre un paquete de reformas. Se está buscando avanzar en una mayor permisión, por así decirlo, de inversión extranjera en los sectores que están topados o que están cerrados. Ahí lo que se va a buscar, evidentemente, es que sean iniciativas sectoriales o iniciativas que no vayan en paquete para permitir una mayor apertura a la inversión extranjera en su conjunto, sino focalizado. Es un esfuerzo que se ha venido comentando con los sectores legislativos, con el sector empresarial. Y evidentemente en el capítulo se estamos buscando avanzar en eso. Los ciertos que requerimos también reformas legales y pues estamos trabajando paralelamente, más allá de la noción de que es una de las agendas o prioridades del gobierno buscar una mayor inversión extranjera en diversos sectores. Y en ese sentido lo que te diría es que evidentemente pues, lo que suceda en estas reformas por el efecto cláusula de consolidación será beneficiario de los miembros del TPP. En el caso de Singapur, como sin duda pues, es un líder en el tema que comentas junto con Indonesia, que no es parte del TPP, pero se está buscando precisamente empujar mucho la apertura en el sector de servicios. En el sector de servicios México participa de una manera muy modesta. Estamos buscando abrir brecha a través de esta iniciativa para actualizar lo que es el TPP, pero también, insisto, necesitamos en la parte de inversión, reformas legales que estamos trabajando con el Poder Legislativo para buscar un eventual acuerdo. Entonces, sí es un tema que está en la agenda. Estamos buscando avanzar en la prestación de servicios de una manera más profunda, pero que no implique una reforma legal, porque estaríamos supeditados a los actos de terceros, en este caso el Poder Legislativo. Estamos buscando privilegiar todo lo que nos permite la ley a día de hoy para maximizar el potencial de prestación de servicio mexicana en las economías del TPP, y no solamente del TPP, sino también de la Alianza del Pacífico, que es uno de los temas en los que hemos ido trabajando, por ejemplo, en mejores prácticas regulatorias, y se lanzó una consulta para servicios también. Sin duda, vamos a ir a una historia con Singapur y el resto de los países de la Alianza del Pacífico. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marcela Ríos y bueno, muchísimas gracias por la exposición. Mi pregunta es en relación de qué se está haciendo en específico y de qué forma se está trabajando en materia de propiedad intelectual. En el caso de propiedad intelectual, como comentaba, estos son los capítulos más complejos. Probablemente más complejo aún que el proceso de negociación de liberalización arancelaria de reglas de origen. Este es uno de los temas que no hay pues una postura clara por parte de las 10 economías. Es muy evidente, seguramente conoces cuál es la intención de Estados Unidos. Su agenda es incorporar disposiciones equivalentes o similares a las de ACTA, evidentemente buscando corregir algunas
carencias importantes desde el punto de vista de derechos fundamentales. Se está buscando en el tema de protección de datos clínicos incorporados biotecnológicos a la forma periodo oceánico. Estoy diciendo lo que quiere Estados Unidos. Y se está buscando evidentemente fortalecer todos los derechos de propiedad intelectual. Lo cierto es que no hay ni siquiera un texto todavía el día de hoy. Y es una negociación muy compleja porque además de lo retador que es la negociación, no hay posturas uniformes también al interior del sector farmacéutico. Es un caso que se ha parecido al sector textil, en donde la cadena en su conjunto no tiene una postura única. Aunque en el caso de calzado, ya no está Gerardo. Vale la pena decir que ya es una oferta de la asociación de calzado para una propuesta de relación financiera de 15 años. Es un muy proactivo el calzado. Entonces, en el caso de propiedad intelectual, esas son como que las sanciones o el interés que percibe como tal Estados Unidos. Nosotros lo que hemos otorgado, pues ahora es la protección del amparo del Tratado de Comercio por 5 años en protección de datos clínicos para productos químicos. No hay ninguna obligación de discusión entérica porque hace 20 años no se concedieron los biotecnológicos. Evidentemente no hay obligaciones de nivel de admisión de acta, que es el acuerdo de falsificación, pero nosotros estamos comprometidos con proteger, desde luego nada me gusta a la propiedad intelectual. Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado entre las discusiones que se vayan negociando. Primero, pues refleja un balance positivo para nuestros sectores. Y segundo, mirar todas aquellas carencias que hubo en algunas negociaciones para que, si bien no siempre lo que hace el gobierno tiene que ser lo que para su gobierno, también es cierto que se debe buscar una mayor fortaleza en temas de productividad intelectual. Leía yo una encuesta que se mandó a hacer en el camino, que decía que el 88% de mexicanos han comprado alguna vez un producto no mexicano. Entonces, eso es una muestra de que tenemos pues, un gran reto por delante, no solamente en lo que es el combate de la piratería, sino también en la industria, en la economía informal. Entonces, ahí yo lo que te pediría es que si te puedes acercar con alguna de las cámaras para que te compartan información o los textos borradores que tenemos borradores de captura de datos, está lleno de corchetes, pero te podría dar un poquito más de detalle ya que encuentra pues, a las particularidades por el propio compromiso de consumidores. Pero desde luego que los textos están ahí, cualquier persona que lo solicite a través de los canales institucionales de la organización fundamental Gracias. Muy buenos días, señor secretario. Nuevamente su servidor Roberto Castañeda, secretario ejecutivo de la Asociación de Artículos Deportivos. Nosotros nos dedicamos ya desde hace muchos años a la comercialización de indumentaria y de calzado deportivo en todo el territorio nacional. Nuestro ADN principalmente es ser importadores. Y nos llama mucho la atención y nos preocupa mucho el hecho de que bajo el paraguas de la palabra sensibilidad se le pueda el día de mañana privar a un mercado maduro y sofisticado como ya lo es el mexicano, a un consumidor maduro y sofisticado como ya lo es el mexicano, de productos con alta tecnología y con innovación. Y muy puntualmente, como comentaba Gerardo, estoy hablando de Vietnam. Vietnam, no solo para nuestra industria, yo me podría decir que para el tema de calzado en general y de indumentaria ofrece el soporte tecnológico más avanzado y sofisticado del planeta. ¿Sí? Allí se hace calzado y ahí se hace ropa que no se hace en ningún otro lado del mundo. Nos preocupa mucho que la industria, en nuestros intereses, eso lo conocemos, y bajo el paraguas de sensibilidad, pues se vaya 15 años. Se vaya 15 años y nosotros pues explicaremos también nuestra postura. Ellos ya lo saben, pero nos preocupa muchísimo que haya una degradación, que
alcancemos niveles de cero hasta dentro de 15 años. Vamos a privar al mercado nacional de producto altamente tecnológico y altamente innovador. Y el consumidor mexicano no se interesa. Muchas gracias. Roberto, bueno, sin duda, con un tema interesante, claro caso de cómo, por ejemplo, ha habido una oposición por parte de la industria calzado también a los acuerdos de comercio, a los procesos de relación mundial que está viendo la Secretaría de Economía. Como decía yo al inicio de la práctica, hay una oferta de 15 años, pero todo lo que estamos haciendo ahorita es una oferta inicial. Es decir, es una oferta que se estará presentando la semana que viene como una primera propuesta, en donde, como decía yo, apenas estamos empezando la parte del proceso de negociación con los escenarios para llegar al éxito. Es decir, ahorita todavía hay mucha grasa, todavía hay muchos temas en donde se tiene que seguir trabajando. Para el momento de llegar a la discusión, realmente la parte de acceso, de private, de servicios, serán los capítulos que seguramente serán más afectados de la negociación, y también el balance, evidentemente, pues será la que dirigirá los intereses de México. Entiendo, en mi característica, lo que comentas sobre la sensibilidad. Al final, la regla que ha seguido la economía a lo largo del tiempo es conocer o no si hay producción. Al final del día, un ejemplo bastante común ahí con mis amigos del sector agropecuario es que nos pidieron un proceso de celebración a 15 años de trufas, y aquí no pusimos trufas. Entonces, la broma así ya entre nosotros es, bueno, pues ¿cuántas trufas quieres que pongamos? Así, si no hay producción, evidentemente el argumento de proceso de 15 años, o de 20, o de 3, o lo que sea, pues cobra mayor importancia. Entonces, dependerá del tipo de productos a los que te refieres. Sí debo de reconocer que el industria cansado acaba en su postura de ir en contra de buscar ser propositivo, lo cual de manera de esto. Sin embargo, es una primera propuesta, y el compromiso de México para esta siguiente ronda es presentar una oferta inicial con al menos 75% de las ganas que sea, y el resto será sujeto a nuestro compromiso en reglas de origen y desde luego en el proceso de negociación de su conjunto de las 25 meses. Entonces, la parte de la sensibilidad, bueno, creo que históricamente la Secretaría ha sido bastante firme en sus posturas, más no es sensible, y habrá que ver cómo va avanzando la negociación. Entendemos el planteamiento que refieres, pero bueno, acá es que es muy temprano, ¿no? Lo importante es que la industria del calzado ya es una propuesta que no lo había hecho antes, y es un buen principio. Habrá que hablar sobre para poder ir avanzando sobre algo que también beneficia el industria del calzado, como importar productos que permiten ser más competitivos, o la noción de regla de origen que también nos permite a ellos. Parece que ya no hay ningún comentario. Aprovechando para no abusar del micrófono, quizás podamos tener. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. Certificación de origen, se ha tocado este tema, va a ser blanda, va a ser dura, blanda, entendiendo que puede certificar los mismos exportadores, o bajo esta nueva tendencia de certificación que certifiquen los importadores siendo corresponsables con los exportadores. Y la segunda pregunta es, solución de diferencias, vamos a tener una regla de envío a los temas de OMC, o vamos a quedar o se está pensando en un tipo de foro especial para TPP. Bueno, en el caso de certificación de origen, hay dos principios o dos maneras de hacerlo para que eso sea utilizado. La certificación por la autoridad, que es el mecanismo que México ha seguido, o el mecanismo que decía Ricardo, que puede ser certificación por el exportador o importador. Evidentemente, la certificación por la autoridad es una regla más rígida, pero
pero que también te da la certeza de tener la facultad discrecional y tener la seguridad, que es un lugar en virtud de que las operativas, evidentemente este es el principio y la regla que seguimos México a lo largo de estos 20 años. Sin embargo, la tendencia o lo que busca el TPP en varias economías es precisamente que la certificación puede ser el exportador y o el importador. Esta regla evidentemente es blanda, tiene la ventaja de que ayuda a un tema de facilitar el comercio en el momento de mercancías, pero también cuando tienes algunas economías que no necesariamente son transparentes en el origen de sus productos o que te ayudan productos, corres el riesgo precisamente de que se dé el caso a través de la certificación por parte del importador u otro control. Una muestra es que sea certificación por autoridad. Sin embargo, de otra forma, es una postura tradicional y lo que se busca en una economía tan globalizada como las economías es facilitar los mecanismos para el transporte e intercambio de mercancía. No estamos fijando la postura de, insisto, certificación de la autoridad, es los temas que vamos a abordar ahora en Singapur, y que el reto será que si es a través de la autoridad se pueden establecer los mecanismos que permitan facilitar el movimiento de mercancías, que al final es lo que la necesidad de luego aquellos que promueven la certificación de los importadores. Y el tema ahí delicado, como tienes claro, pues es la terminación. Y el segundo tema, en el caso de los medios comerciales, estamos buscando establecer mecanismos de solución de controversias, OMC Plus. Sin embargo, todavía no hemos logrado llegar a un acuerdo sobre cuáles pueden ser las bases para los medios comerciales. Creemos que es fundamental en virtud de ser economías. Entonces, es lo que nos ha permitido, por ejemplo, con Estados Unidos, resolver temas como no es de la que después de tantos años en la parte de NAFTA y la OMC se lo fue incobrable, lo hemos etiquetado de becerro. Entonces, sí es un tema que para nosotros es fundamental y que para, digamos, la gran mayoría de las economías es relevante. Evidentemente, hay que hacer economías menos comprometidas con el comercio, que tienen ciertas carencias en sus sectores. Estamos buscando que no haya un mecanismo formal para ejercer cumplimiento de su compromiso, pero en México, como en otras comunidades que se establece. Muchas gracias, Francisco. Pues si no hay creo que hay una última. No puede ser la última. Gracias, Carlos Flores, Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Mi pregunta es si en su consideración cree que las negociaciones del TPP podrían terminar en este año o nos podríamos llevar algún tiempo más. Y mi segunda pregunta sería si México tendría alguna posibilidad de sumarse al acuerdo que anunció Obama recientemente con Europa, es decir, que sea un tratado de Norteamérica con Europa. Gracias. Sí, Carlos. Bueno, el objetivo de la membresía del PP es concluir la negociación en octubre de este año. Es una meta, sin duda, muy ambiciosa. Y debo de reconocer que no es la primera vez que los países del PP lo establecen. Lo mismo dijeron en octubre de 2011 cuando México anunció interés programas más en ese sentido. Lo cierto es que se ha venido avanzando de manera importante en los últimos meses. A mí me parece que sí, Singapur y Lima se avanzan como lo previsto. Tenemos que tener posibilidad de concluir la negociación en 5%. Me parece que sí estamos a tiempo. Insisto, el verano va a ser época de crunch time, entonces va a ser bien importante ver cómo se van alineando las posturas
pero el objetivo es combinar las negociaciones externas, o que se cierre la mayor parte de las negociaciones y quedar ya temas muy puntuales pudieran resolverse el año que viene, aunque dentro de nuestro objetivo pues está cerrarse este año en la reunión de líderes de APEC que será en octubre. Si bien para octubre no llegáramos a la solución total, por eso nos estamos dando los 2 meses de margen. En el caso de la Unión Europea, bueno, desde el año pasado, el equipo de transición se informó a la Oficina de Representación con los Estados Unidos sobre este y a Michael Froman, que es el asesor comercial del presidente Obama en Casa Blanca, de su interés de que en caso de lanzar las negociaciones nos podemos sumar. Probablemente ustedes no tan presentes, pero a Estados Unidos le llevó 20 años tomar la decisión. Se lleva 2 décadas buscando hacer esto. Finalmente, lanzar las negociaciones, se espera que puede llevar un par de años el proceso. Nosotros hemos insistido en la conveniencia de que lo hagamos de manera regional. Primero, por el tema de la acumulación. Segundo, sería un acuerdo de México, ya lo tiene desde el 2000, entonces facilitaría la negociación y permitiría enfocar las posiciones que sean de interés común para Estados Unidos y México. Hay que recordar que también Canadá está concluyendo su negociación con la Unión Europea, que se estima puedan darse en los siguientes 2 meses. Entonces, lo más inteligente desde el punto de vista regional para incrementar la competitividad es que vayamos juntos. Sin embargo, Estados Unidos en estas cosas siempre ha sido muy cauto. Y yo te diría que durante el periodo de 90 días que tienen que hacerse consultas, como se hizo con México cuando empezamos al TPP o cuando se lanzó la negociación del Telecán, tenemos en este periodo oportunidad de sensibilizar a los congresistas, continuar haciendo argumentos robustos en Estados Unidos para buscar una negociación conjunta. A Estados Unidos le preocupa mucho que son 27 países, algunos 28 en la Unión Europea. La negociación no es sencilla porque cuando nosotros lanzamos negociaciones con la Unión Europea en enero pasado para la profundización, el sector agropecuario es un sector muy importante para Europa, pero también muy proteccionista. Entonces esa parte me parece que va a dificultar la negociación con cualquier otro interlocutor que tenga Europa. Y por su parte, pues también Estados Unidos tiene el propio. Entonces, me parece que realmente va a depender un poco de cómo se terminan de dar las consultas que están en el Congreso en los siguientes 90 días para poder ver si Estados Unidos tiene margen de sumarse con México, como estamos haciendo en el TPP, en virtud de poder apoyar posturas regionales. Si bien Estados Unidos es un país, el problema es importante, pues también tener del otro lado 27 economías que bueno, regionalmente serían mucho más robustas sus negociaciones que hubiera México y eventualmente Canadá. Entonces me parece que esos 90 días es cuando tendremos una claridad sobre yo diría sobre las ideas de que lo hagamos juntos, y más a la luz de que ya tenemos nosotros desde hace 12 años. Pues muchas gracias. Yo quiero pediros un aplauso para el